Esta presentación se trata de hablar en torno a la ecuación diferencial ordinaria llamada ecuación diferencial de Bernoulli, la descripción, cómo se resuelve y algunas de sus aplicaciones. Esta ecuación diferencial fue formulada por primera vez por el matemático Jacob Bernoulli en el siglo XVII y el propósito era describir y resolver una curva isócrona, también llamada curva tautócrona, que ustedes pueden ver en internet de qué se trata. Al mismo tiempo fue resuelta mediante un cambio de variable para transformarla a lineal por Leibniz y Johann Bernoulli, el hermano de Jacob Bernoulli, en el año 1697. Esta ecuación diferencial también sirve para describir varios fenómenos, tiene hartas aplicaciones. Una de ellas es la ecuación diferencial ordinaria logística que aparece ahí, que describe el crecimiento poblacional, es decir, una población que crece con una tasa de crecimiento igual a ρ. Entonces, ahí n describe el número de individuos de la población o el porcentaje de la población, y su crecimiento está dado por la derivada de la población con respecto al tiempo, es igual al término que aparece al lado derecho, que es ρ por 1 menos n partido por k por n. Si no estuviera ese término 1 menos n partido por k, sería una tasa, sería un crecimiento exponencial, pero no lo es una ecuación de Bernoulli. Eh, Tenemos, por lo tanto, la ecuación de Bernoulli con r igual a 2. Los coeficientes, los parámetros, P que dependen de t y Q que dependen de t, están dados por, en este caso, por menos ρ y menos ρ partido por k. Este es un modelo de crecimiento de población, es decir, un grupo de personas o organismos de una especie particular, ¿ya? No necesariamente son personas, y expresa matemáticamente la presión de la limitación de los recursos. Es decir, ese término, 1 menos n partido por k, representa limitación de recursos, ¿ya? Observamos que esta ecuación tiene dos soluciones constantes. Dos soluciones constantes es cuando n' es igual a 0. Ustedes el lado derecho lo igualan a 0, por lo tanto, y obtienen ρn menos ρ partido por k n al cuadrado igual a 0. Y de esa ecuación algebraica tienen dos soluciones. Una es 0, ¿ya?, que es cuando no pasa nada, ¿ya? 0 es solución de esa ecuación diferencial con una condición inicial 0. Y la otra es n es igual a k, que también es un estado estacionario, y que es la capacidad de carga del modelo. Entonces vemos que si tenemos dos regiones, R1, que es 0 más infinito, el intervalo donde se mueve el tiempo, producto cartesiano con 0K, es decir, si la población es inferior a esa capacidad de carga, entonces la población es estrictamente creciente, porque el lado derecho es un término positivo, es decir, la derivada es positiva, eso significa que la población es creciente. En cambio, si R2 es la otra región, 0 más infinito, producto cartesiano con K más infinito, significa que la población está sobre la capacidad de carga y el lado derecho es negativo, es decir, la derivada es negativa y la población es estrictamente decreciente. En cualquiera de los dos casos, eh, se ve que el límite poblacional es igual a k, cuando el tiempo t tiende hacia el infinito. Entonces, vamos a resolver una ecuación diferencial ordinaria y veremos cómo se reduce a una ecuación diferencial ordinaria lineal, como fue que lo describió en el siglo XVII Leibniz y Bernoulli. Lo que hay que hacer es hacer un cambio de variable que consiste en reemplazar
y por un z, y ese z es y a la potencia de 1 menos r. ¿Ya? Al hacer eso, en la ecuación diferencial, nosotros tenemos la ecuación de Bernoulli, hacemos un cierto cálculo que es dividir por y a la potencia r, la ecuación de Bernoulli, y obtenemos y a la menos r por y' más p por y1 menos r, que es z, igual a q de x. ¿Ya? Voy a sacar esto. Entonces, haciendo la sustitución, tenemos que la derivada de z es igual a 1 menos r y a la potencia de menos r, y', es decir, casi este término que aparece aquí en la ecuación, que lo obtenemos simplemente dividiendo por 1 menos r. Entonces este término está expresado en términos de z', con lo cual tenemos una ecuación diferencial ordinaria lineal, que es z' más p tilde por z es igual a q tilde, donde p tilde es simplemente p multiplicado por 1 menos r y q tilde es q multiplicado por 1 menos r. Por ejemplo, tomemos esa ecuación diferencial ordinaria escrita de manera diferencial que aparece ahí como a por y elevado a 4 menos b por x elevado a 4 de x más c por xy elevado a 3 de y es igual a 0. Entonces, esa ecuación diferencial puede expresarse de varias maneras. ¿Ya? Apareció en una evaluación del año 2019 del semestre 2. A, B y C son constantes reales, cualquiera distinto de 0, y se puede describir en términos de una Bernoulli o una homogénea. Podemos escribirla en su forma normal, como aparece ahí, ya b y' es igual a bx a la cuarta menos ay a la cuarta partido por cx al cubo con xy distinto de 0. Lo que aparece ahí abajo es una ecuación homogénea, con coeficientes homogéneos, ¿ya? Que puede ser reducible a variables separadas, y también se puede ver como una Bernoulli, o sea, se puede ver como homogénea o como Bernoulli, se puede resolver de las dos maneras, pero es más sencillo verla como Bernoulli y resolverla como tal. Para ello, como r es menos 3, significa que el cambio de variable que tenemos que considerar es z es igual a y elevado a 4. La región de integración va de 0 a más infinito para t y 0 más infinito para y. Y la derivada de z sería simplemente derivar y elevado a 4, es decir, 4y al cubo por y'. ¿Ya? Así que reemplazando en la ecuación el y al cubo por y' sería un cuarto de z', luego despejando z', queda z' más 4a partido por cx por z es igual a 4b partido por c x al cubo. Esa es nuestra ecuación diferencial ordinaria lineal. Si suponemos que la condición inicial y de a es igual a c, significa que z de a es igual a c elevado a 4 por el cambio de variable. Luego tenemos esa ecuación diferencial ordinaria lineal representada en términos de z y t. Ahí aparece un x, pero debería ser t. Entonces queremos resolver esa ecuación diferencial ordinaria. Lineal, su factor integrante sería, según la fórmula, la exponencial de 4a partido por c, que podemos llamarlo k, por la integral de 1 partido por x de x, que sería el logaritmo de x, con lo cual queda la exponencial de k por el logaritmo de x, o sea, x elevado a k. ¿Ya? Entonces, tenemos el factor integrante, multiplicamos por el factor integrante z' e integramos, es decir, la primitiva mu z del término del lado derecho, que sería mu por q tilde, quedaría igual a 4b partido por c por x al cubo por el factor integrante x elevado a k.
Entonces, integrando esa ecuación entre a y x, el lado izquierdo simplemente queda x elevado a k, evaluado en x y evaluado en a. ¿Ya? Evaluado en x es x elevado a k por z, y evaluado en a queda a elevado a k por z evaluado en a, que es c a la cuarta. Y el lado derecho es la integral de 4b partido por cx cubo por x elevado a k, que sería 4b por c partido por 4 más k por x elevado a 4 más k, evaluado en x y después evaluado en a, y restado queda exactamente esa misma expresión, pero con x elevado a 4 más k menos a elevado a 4 más k, que es lo que aparece ahí al final. Bien, entonces tenemos lista nuestra ecuación integrada, tenemos una expresión para despejar z. Entonces, despejando z, es decir, dividiendo simplemente por x elevado a k, ¿ya? Y pasando el a elevado a k por c elevado a la cuarta, al lado derecho de la ecuación, obtenemos z de x igual a toda esa expresión que aparece ahí. ¿Ya? Por lo tanto, resolvemos nuestra ecuación de Bernoulli. Bien, ¿dónde vive esa solución? ¿Ya? Es cuando ese z es mayor o igual que 0. Si nosotros queremos que z sea mayor que 0, para todos los parámetros a, b y c de nuestra ecuación, es necesario que x sea mayor que a, ¿ya? Sabiendo que la solución también es de a más infinito y suponemos que a es positivo. Entonces, la solución sería la raíz cuarta de ese z que aparece ahí. Ahora, claro, uno puede decir este término es positivo, con lo cual x podría ser normalmente un poco más pequeño que a para ciertos parámetros, para ciertos valores de c y de a, ¿ya? Pero en general la solución se mueve entre a y más infinito, es decir, es necesario que a sea igual a más infinito si queremos involucrar todos los parámetros. Aquí, por ejemplo, tenemos la solución, ¿ya? Para el caso a, b, c es igual a 1, 2, 3. O sea, a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a 3. Entonces la solución y de a, y de 1 vale 3, que pasa por acá. Nosotros dijimos que era necesario que x sea mayor que a, o sea, mayor que 1, pero uno ve que hay solución continua, incluso desde 0 hasta más infinito, ¿ya? Y eso es por la razón que observamos que este término de acá puede ser tal que todo sea positivo, que es el caso para x mayor o igual que 0, con lo cual la solución en este caso es para x mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, la solución válida en realidad es el término del primer cuadrante. Esto está dibujado con GeoGebra, pero como hay una discontinuidad en 0, esto no hace parte de la solución. Simplemente lo que está escrito ahí está dibujado en rojo. En el primer cuadrante es la solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Que pertenece al intervalo 0 más infinito, producto cruz con 0 más infinito. Aquí hay otro problema, otra ecuación de Bernoulli. Este es un ejemplo, un tercer ejemplo. Tenemos la ecuación xy' menos y es igual a menos 4x logaritmo de x y al cuadrado. Este es un problema de una evaluación del año anterior, del año pasado, el segundo semestre del año pasado. Y la pregunta era si para esa ecuación uno sabe que y de 1 es igual a b, mayor que 0, y z de x es solución del problema de valores iniciales, definido para esa ecuación diferencial ordinaria. Entonces, para la ecuación diferencial ordinaria lineal asociada, que estaría escrita en términos de z, la pregunta es z evaluado en la exponencial de b, o sea, z evaluado en e elevado a b,
es igual a cuánto. Y hay 4 alternativas ahí, con distintas expresiones. Entonces la pregunta no es solo resolver la ecuación de Bernoulli, o no es resolver la ecuación de Bernoulli, sino que evaluar la solución del problema lineal en e elevado a b. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, de todas maneras tenemos que seguir los pasos para la resolución de Bernoulli y hacer el cambio de variable para convertirla a lineal, porque preguntan acerca de z. Entonces, eh, como r en este caso es igual a 2, tenemos que z es igual a 1 menos, es igual a i elevado a 1 menos 2, o sea, z es igual a i elevado a menos 1, con lo cual z es 1 partido por i. Y z' es i' partido por, o sea, menos i' partido por i al cuadrado, o sea, menos i elevado a menos 2 por i'. Luego nuestra ecuación lineal sería z' más 1 partido por x por z es igual al lado derecho, que sería 4 logaritmo de x, que es q de x, con z de 1 es igual a 1 partido por y1, que sabemos que es b, o sea, queda que z de 1 es igual a 1 partido por b, ¿ya? Con condición inicial z de 1 igual a 1 partido por b. Entonces, para determinar z, utilizamos factor integrante, que sería la exponencial de la integral de 1 partido por x, o sea, la exponencial del logaritmo de x, o sea, x. Y calculamos la primitiva, mu z de mu q, que sería la derivada, o sea, el diferencial de x por z, es igual a 4x logaritmo de x. ¿Ya? Esto es el diferencial, no de partido por x, el diferencial, de x por z es igual a 4x logaritmo de x. Entonces, integrando, obtenemos x por z, evaluado en x y evaluado en 1, evaluado en x queda x por z, evaluado en x, y evaluado en 1, x evaluado en 1 es 1, y z evaluado en 1 es 1 partido por b, con lo cual queda 1 partido por b. Y el lado derecho es la integral de 4x logaritmo de x, ya que mediante alguna aplicación o directamente de internet se puede calcular, o sabiéndola, es igual a x cuadrado por el logaritmo, por 2 logaritmo de x menos 1, más 1. Entonces, al evaluar x en e elevado a b, tenemos que z por e elevado a b da esa expresión. E elevado a b por 2b menos 1 más e elevado a menos b por 1 más 1 partido por b, es decir, la respuesta es la primera que aparece ahí. ¿Ya? Por último, hay un ejemplo de aplicación que se refiere a los modelos epidemiológicos CIS. Eso se refiere a susceptible, infectado, susceptible. Es decir, tenemos una propagación de una cierta enfermedad que por las circunstancias que nos tienen acá, esto es bastante contingente, a pesar de que no se trata esto de la enfermedad COVID, modela otras cosas, pero hablamos de una enfermedad que se propaga en una población, que puede ser humana o de otro tipo, y está basado en modelos que fueron desarrollados por primera vez en los años 1927 como sistemas de ecuaciones no lineales por Kermack y McKendrick, en ese paper que parece mencionado ahí. Y se han hecho muchos estudios, hay unas referencias ahí de algunos colegas del Departamento de Ingeniería Matemática de nuestra universidad. Y el modelo que vamos a estudiar, que es un modelo que se reduce a una Bernoulli, es el modelo CIS, de susceptibles e infectados. ¿Ya? Entonces, suponemos que los susceptibles más los infectados suman 1. En realidad la población es 1, es decir, es una distribución de poblaciones, más que un número de poblaciones. Y las ecuaciones diferenciales son este sistema que aparece ahí, ¿ya? Es un modelo
bien descrito, ¿ya? Está muy simplificado, no suponemos ni tasa de mortalidad ni tasa de recuperados para siempre. Alfa y beta son las tasas, alfa representa la tasa de contagio y beta representa una tasa de recuperación, ¿ya? Que son constantes, podrían ser variables en el tiempo, pero aquí suponemos constantes. Y consideramos una condición inicial, que inicialmente hay una población que está susceptible de contraer esa enfermedad, que está dada por S0, y una tasa inicial de infectados que está dada por I0. Normalmente, la tasa I0, perdón, la condición inicial I de 0 igual a I0 es muy pequeña, o sea, por ejemplo, puede haber una persona que esté infectada y que empiece a contagiar a los demás, ¿ya? Tiene que haber al menos una persona, o sea, y 0 tiene que ser mayor estricto que 0, porque si es igual a 0 no hay contagio, no pasa nada, no hay enfermedad. Entonces, I0 es un épsilon, ¿ya? Y entonces, como el tamaño de la población es constante, o sea, la población total considerada aquí es constante y está supuesta igual a 1, porque eh, es una proporción de la población, entonces uno puede reemplazar la población susceptible por 1 menos la infectada. Y reemplazando, en la segunda ecuación uno tiene que, en la ecuación 2, uno tiene una ecuación 3, que es una ecuación de Bernoulli, es decir, I' es igual a alfa por la susceptible, que es 1 menos I, multiplicado por la infectada, I, menos beta I. Uno reagrupa los términos y tenemos alfa menos beta por I menos alfa por I al cuadrado, es decir, una Bernoulli con R igual a 2. Bueno, al tener una Bernoulli, si R es igual a 2, el cambio de variable es I por 1 menos 2, o sea, 1 partido por I, y B' es menos I' partido por I al cuadrado. Luego, dividiendo la ecuación por 2, obtenemos la ecuación lineal B' más alfa menos beta por B es igual a alfa, con una condición inicial, B de 0 es igual a B0, que es 1 partido por I0. Multiplicando, para resolver esa ecuación diferencial ordinaria lineal, por el factor integrante, mu es igual a la exponencial de t por alfa menos beta, obtenemos una solución de tipo exponencial, b de t es igual a alfa, partido por alfa menos beta, más una constante c por e elevado a menos t por alfa menos beta. Luego, la población infectada es 1 partido por b de t. La constante c se puede determinar a partir de la condición inicial y sería igual a 1 partido por I0 menos alfa partido por alfa menos beta. Entonces, finalmente, tenemos la solución explícita para los infectados, que está dado por esa expresión 4 que aparece ahí, que es en términos de exponenciales. Entonces, y los susceptibles, bueno, es 1 menos esa población que aparece ahí, ¿ya? Bueno, entonces podemos analizar qué pasa con esto. Y hay un número que es muy interesante, ¿ya? Porque esto no nos dice mucho, esa expresión no nos dice mucho, pero hay un número que es muy interesante, que es el número básico de reproducción R0. Yo creo que ustedes, a pesar de que esto es un parámetro que se utiliza en modelos de biología, modelos matemáticos de biología, ustedes ya están familiarizados porque la población con esta pandemia ya está bien familiarizado con este número R0, que representa el número básico de reproducción y que es alfa partido por beta, se define como alfa partido por beta, la tasa de infección partido por la tasa de recuperación. Entonces, alfa partido por beta es un número que es bastante importante porque si ese número es menor que 1, entonces la solución, esta solución que aparece ahí, su límite tiende a 0, en cambio si el número básico R0 es mayor que 1, entonces la enfermedad puede ser endémica y el límite de I de t es 1 menos 1 partido por R0 que es mayor que 0. ¿Ya? Es decir, aquí hay un esquemita.
Los susceptibles de contraer la enfermedad están descritos en azul y los infectados están descritos en rojo. A la izquierda ustedes tienen un gráfico con el número R0 menor que 1, ¿ya? Y ustedes ven que la infección tiende a desaparecer, ¿ya? Se extingue completamente. Y en cambio, los susceptibles empiezan a ser en realidad toda la población. En cambio, si R0 es mayor que 1, ustedes ven a la derecha que la enfermedad se vuelve endémica. Es decir, a medida que el tiempo pasa, la enfermedad prevalece en la población para siempre, ¿ya? Es decir, llega a una tasa estacionaria, no se dispara, o sea, no toda la población se enferma, sino que un porcentaje de la población queda enferma para siempre, ¿ya? Es decir, que algunos se recuperan, pero vuelven a enfermarse y esa es la tasa. Y los susceptibles también tienden a una constante, ¿ya? Que es distinta de 1. Algunos comentarios finales. Las trayectorias en el plano de fase de este modelo las podemos contemplar en la figura 1, ¿ya? Y se puede observar el modelo del caso endémico, que está al lado derecho, versus el no endémico, que es cuando la infección se desaparece. Y este modelo CIS es un modelo bastante simplificado, ¿ya? Que es un caso donde solo hay susceptibles y hay infectados, no hay más. O sea, por ejemplo, no hay una población recuperada, que sería un modelo más complejo, o los modelos, por ejemplo, del COVID, que consideran recuperados y también consideran otros parámetros que son población sintomática y población asintomática, donde los asintomáticos es un porcentaje desconocido de la población, lo que hace que el modelo sea mucho más complejo. También hay mortalidad, que no está considerado acá, ¿ya? Y un modelo CIS en realidad describe enfermedades de tipo de transmisión sexual, porque las poblaciones en realidad eh, se pueden infectar, pero después se recuperan de un cierto tiempo y se pueden volver, una vez recuperadas, no se recuperan para siempre, se pueden volver a infectar, ¿ya? Entonces, es para, es un sistema de ecuaciones que modela bien ese tipo de ecuaciones, que está descrita, por ejemplo, en ese paper que aparece ahí del año 2007. Bien, y eso sería todo, toda nuestra presentación.